Bueno, en principio, María Eugenia Schmuck, que fue por sexta vez consecutiva reelecta con el voto de la mayoría, de todos los Desde la concejales. Sí, unanimidad. por unanimidad fue por sexta vez consecutiva elegida presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad Autónoma de Rosario, y la vemos con Anita Martínez. Esos son los hijos de Anita. Sí, le mando un beso gigante a Anita, que ya hablamos. Una fotito más que tenemos por ahí para mostrar, vamos con otra, a ver de quién es. Ahí estamos con fotos de María Eugenia Schmuck, junto a Norma López, que en un ratito va a estar con nosotros, que asumió como flamante vicepresidenta de una larga trayectoria en la política. También por unanimidad. Por unanimidad, y sin unanimidad, el caso de, a través de la Libertad Avanza, por supuesto, de Juan Pedro Aliart, que bueno, será motivo de análisis. Otra foto. Pero un beso a María Eugenia Schmuck. Ahí tenemos a Puyaro, que también estuvo jurando. La verdad que muy bien, muy bien. Le decimos, Maxi Puyaro, el hermano. No, el hermano de Maxi, claro. Daniel Puyaro. Daniel. Damián, bueno. Damián Puyaro, que le deseamos lo mejor también. ¿Quién más está? Vamos a otra foto. En este caso, Pablito Gavira. Que el tono que le pone por ser Pablito Gavira. Porque no, pero porque los conozco hace muchos años, tanto a Anita como a Pablo, como a todos ellos. Pero la verdad, una ceremonia muy, no sé si queda alguna foto, pero volvamos a piso. Sí, con la única, la única, histórica. Súper merecido. Les cuento quiénes asumieron. Bueno, Ana Laura, Anita Martínez, Pablo Gavira, Damián Puyaro, Carolina Lavairú, Juan Pedro Aliart, comentábamos recién, Ana Berla Encina, Lautaro Enríquez, Samantha Arias, Norma López, recién mencionábamos, Juan Monteverde, que juró con su hijito en brazos, Antonio Salinas, Mario José Poncino y Pablo Boazo. Bueno, finalmente asumieron los nuevos concejales. ¿Pablo Boazo tiene que ver con Jorge Boazo? La verdad es que no lo sé, pero te lo averiguo. ¿Por qué partido fue Boazo? La verdad es que, mientras te cuento lo de la Libertad si es de Boazo, Avance, ¿es radical? Debe ser seguramente, pero ahora lo vamos a averiguar bien cuando la tengamos a Norma al aire. ¿Cómo decís? Bobazo le decía yo a Jorgito. No, Boazo. no le digas así, no me gusta. Yo toda la vida le dije, ¿qué hace Bobazo? No seas mala, no seas mala. No soy amiga, lo quiero. Les cuento lo que pasó con los concejales de la Libertad Avanza. Antes, hasta ahora, hasta la nueva jura, había solamente 2 concejales, el concejal Volpe y una concejala. Y bueno, finalmente la Libertad Avanza quedó conformado por 5 concejales, si no me equivoco, en tanto la otra concejal, la concejala Prense, quedó con un bloque único. El peronismo ya no va de la mano o no está trabajando de una manera tan conjunta con lo que era el partido, o lo que es el partido de Juan Monteverde, esto hay que decirlo así. Juan Monteverde quedó con 4 bancas, el peronismo se unió de otra manera, ya nos va a contar seguramente el Norma López cómo transita esto, y por el Partido Justicialista quedó sola María Fernanda Rey, porque se fueron 2 bancas muy importantes a mi juicio, esto lo digo de manera personal, ¿sí? Con 2 concejales que tenían trayectoria y tenían ya un camino trazado. Pero de nuevo, realmente fue un muy lindo acto, estuvo la gente de la Franja Morada, los chicos de la Franja Morada, y bueno, y los familiares, fue muy familiar también, estaban todas las familias. La verdad que me parece que fue muy presentable, y bueno, en el mensaje final la presidenta del Consejo dijo que con alegría iban a seguir, porque es el espíritu de ella, por supuesto, de María Eugenia Schmuck, iban a seguir tratando los temas tan duros que aquejan a la ciudad de Rosario. Así que bueno, no queríamos dejar pasar esto. No, y a mí yo la felicito a María Eugenia, porque la verdad que tiene buen diálogo con todas las compañeras. Y que Normita López sea la primer vicepresidenta es un orgullo para las mujeres, para las compañeras, compañera que viene del medio también. Votada por mayoría absoluta para la vicepresidenta. Por unanimidad. Muy lindas palabras por parte de María Fernanda Rey, que le dijo de una peronista a otra peronista, y le agradeció muchísimo también como la ha acompañado desde el principio. ¿Está al aire ya la concejal Norma López? Claudia, ¿la recibís? Hola, Normita, con el pelo bien mojadito. Se nota que es sábado, Normita. Esperá que no tengo retorno. No tengo retorno. Yo no la estoy escuchando tampoco. Aguantame, Normi, que no tengo retorno. La tenemos ahí mientras miramos tanta belleza peronista.
11:05 en toda la República Argentina. Seguimos sin poder escuchar a Norma, ¿eh? No sé si habrá algún micrófono muteado por allí, Norma. ¿Me pasa ese auricular, por favor? Vamos a ver. Estamos en vivo, esto es producción en vivo, ¿eh? Ahora la hora de los grandes. Habría que decirle a Charlie que se fije. Charlie, si nos puedes dar una mano, por favor. Fijar? A ver si podemos sacar la Norma con el audio correspondiente, ¿verdad? Pero bueno, decía la presidenta. Ahora sí. Vamos a esperar un ratito mientras tanto. Podemos retomar el contacto. Te cuento que ya hace 30 grados en toda la ciudad de Rosario, Claudia, ¿eh? Y ya tenemos audio. ¿Está el audio? Hola, Norma. Sí. No se le escucha a Norma. Capaz que Normita esté muteada. Escríbanle, por favor, si pueden a Norma. ¿No está muteada? A ver si está muteada. Bueno, la dictadura de las tecnologías, ¿no? Ahí está, Norma, ¿nos escuchás? Buenos días. Sí, los escucho ahora, cambié. No sé si me escuchan ahora, pero bueno, cambié el dispositivo. Sí, perfectamente. Perfecto, ahora sí. Hola, Normi, tanto tiempo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por las palabras del inicio. No, te lo mereces. Ella viene de los medios, yo era joven, ella era joven. Mucho, porque seguimos siendo. Sí, obvio. Como yo siempre digo, éramos vecinas del barrio. Después era una de mis periodistas preferidas. Me hacía nota. Conjunto de muchas compañeras que no siguieron esa carrera o no están en esta ciudad. Norma, la verdad que seguís siendo un orgullo para las compañeras y fundamentalmente en la intersindical. Hoy una nueva CGT. Me quedo a veces sin palabras, porque yo hablo de la CGT y tengo sentimientos encontrados, pero pudimos lograr la unidad para la defensa de lo que se viene de la reforma laboral. Les decía antes a Perichón, que se acaba de ir, a Mario, que no importa los sentimientos encontrados, que hay que haber normalizado y unificado la CGT. Es palabra mayor cuando tenemos que salir a pelearla todos juntos y en unidad. Es para el bien común de todos. Bueno, contanos, después si querés hacer alguna mención al respecto, la haces. ¿Cómo fue ese día de asunción, de separaciones, encuentro? Cuánto cariño, Norma, porque además fuiste votada por unanimidad, por todo el pleno, ¿no?, de los concejales como vicepresidenta del Consejo Municipal. Sí, la verdad que fueron palabras de mucho respeto y de mucha amorosidad de parte aparte también de concejales que no son de nuestra fuerza política, ¿no? Por supuesto, y bueno, lo que sí, digamos, también me reí un poco porque tanto las palabras de la concejala Alicia Pino, del socialismo, como de Fabricio Fiati, del oficialismo, plantearon la tenacidad que tenemos para la acción, ¿no? Entonces, esto de que a veces uno trata de sacar agua de las piedras para poder, digamos, llegar a poder, digamos, desplegar todas las herramientas políticas como para poder dar efectivamente o aportar a resoluciones en situaciones de conflicto. Pero bueno, con mucho orgullo, muy acompañada por los compañeros y las compañeras de comunidad y de otros espacios políticos. Estuvo Analía Ratner en representación también de la intersindical, como vos bien decías, Claudia, que yo la verdad que a los compañeros y a las compañeras los abrazo y lo que valoro que se hayan podido unificar en la CGT después de cerca de 20 años. 14 años. ¿Cómo? 14 años. Después de 14 años, pero sobre todo, digamos, a las compañeras que siempre hacemos redes entre la política y la política sindical, siempre hacemos redes para tratar de apapacharnos entre todas y cómo seguir adelante. Y bueno, y ahora este desafío que va a significar también mayor diálogo, un esfuerzo que tenemos que hacer todos en esta crisis política que tenemos, de mayor diálogo. El Consejo Municipal está bastante fragmentado porque además hay un ingreso importante de la Libertad Avanza.
nosotros también tenemos muchos compañeros y compañeras de lo que significa el Movimiento Nacional y Popular, porque nosotros organizamos un interbloque con el peronismo, Iniciativa Popular y el Frente Amplio para la Soberanía. Por otro lado está el bloque de Ciudad Futura, pero somos una fuerza importante en lo que significa accionar para que el intendente no pueda hacer lo que quiera permanentemente, ¿no? Norma, a raíz de esto te quería consultar justamente qué fue lo que ocurrió o cómo fue que transcurrió. Digamos, ustedes venían trabajando juntos con Monteverde, pero de pronto eso se separó, ¿verdad? Y quería, bueno, tal vez vos me lo puedas y le puedas contar a la audiencia un poquito más, esclarecer un poquito lo que ocurrió allí en el Consejo y cómo se conformaron finalmente las bancas. Bueno, nosotros nunca tuvimos un bloque único. Uh-huh. Digamos, Ciudad Futura es un partido político. Sí, somos aliados y lo que significa, Claro. digamos, fuerza Patria, que fue la última elección, el último frente electoral de nuestra ciudad, y que nos permitió ingresar 5 compañeros y compañeras en el Consejo Municipal, y luego la misma la misma Fuerza Patria que permitió, digamos, el ingreso de 3 diputados y diputadas nacionales hace poco tiempo atrás. Bueno, una serie por ahí de algunas situaciones que no se pueden resolver nada más que en un bloque, pero lo que tenemos que tener en claro es que el peronismo ha decidido llevar adelante un interbloque ampliado y que con Ciudad Futura siempre trabajamos y siempre votamos muy parecido. Lo importante es que la estrategia que nosotros tenemos que tener, al igual que los gremios y al igual que todos los espacios que representan intereses y valores de trabajadores y trabajadoras, que vamos a tener que hacer más unidad que nunca. Esa unidad no significa que estemos siempre en la misma posición, que siempre pensemos lo mismo, pero sí que, digamos, podemos llevar adelante, ¿no? Algunas desavenencias por ahí no se pueden concluir y conducir desde un bloque, pero sí, digamos, en esto del trabajo conjunto, ¿no? Digo esto porque, digamos, obviamente que hay algunas diferencias, pero en lo particular, desde comunidad y en mi caso, estamos dispuestos a trabajar permanentemente, como lo venimos haciendo, en la cantidad de sectores que formamos parte de este espacio nacional y popular, más allá de la conformación de los bloques. El peronismo, que es la segunda minoría, o Fuerza Patria es la segunda minoría, digamos, sigue, digamos, siendo parte de la conducción, nos correspondía a la vicepresidencia, y bueno, y hubo consenso en mi nombre. Así que yo estoy dispuesta a seguir trabajando y a trabajar, digamos, más allá de diferencias circunstanciales. Tengo clarísimo, no solamente yo, sino todos los compañeros y compañeras de los distintos espacios, que la disputa que aquí tenemos es producir mejores condiciones de vida para la sociedad, para la gente, para el laburante y para las mujeres, y además pensemos que lo que tenemos enfrente es Milei con un Puyaro totalmente acondicionado en ese formato y un Hapkin que no le hace asquito a ninguna de las políticas de Milei. Entonces, ahí nosotros estamos y vamos a estar siempre en unidad, digamos, ¿no? Entonces, eso también es importante y lo quería decir porque sabemos cuáles son los desafíos y sabemos hoy a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, más allá de un bloque o no, más allá de algunas desavenencias que claramente son políticas, pero en esta construcción nuestro enemigo es un régimen político que lo que hace es someter a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pensemos que desde el 26 de octubre, en que Milei fue ratificado con la cantidad de diputados y diputadas que por el voto popular accedieron, ¿no? O sea, también tenemos que pensar en que es el pueblo el que votó también esa representación por distintas razones, pero que sí estamos convencidísimos, al menos en mi caso, que la gente no votó a Milei para que realice acciones en su contra. Creo que el voto tiene que ver con otras situaciones por las cuales votó a Milei y que la profundidad de lo que eso hace para que Milei tome decisiones no estaba en el ideario de la sociedad o de la gente cuando votó.
votó por temor a que esto estallara con una inflación, claro. una consecuencia de lo que dijo, digamos, en un nivel imperialista, que Sí, a este sí. momento sigamos hablando de imperialismo con Trump, pero sí tenemos que tener en claro que a partir del 26 de octubre en nuestro país se profundizó el proceso de pérdida de empleo y de cierre de industrias, ¿no? Y de fábricas, porque nosotros veníamos con un proceso de goteo, de pérdida de trabajo, de achicamiento, de disminución de horas, de vacaciones a los trabajadores adelantadas. Bueno, estamos en un panorama donde el 26 de octubre se aceleró todo ese proceso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. El otro día, un poco, Norma, analizando, bueno, quiénes asumían, yo lo que pensaba y en un punto me quedaba tranquilo, digo, no sé los nuevos concejales de la Libertad Avanza, pero al menos viendo cómo queda conformado el consejo y más allá de en qué partido o en qué bloque esté cada uno, a mí me consta, digamos, personalmente, que el diálogo y el trabajo en comisión en general permite el diálogo y es bastante constructivo para la ciudad de Rosario. Uh-huh. Sí, eso es así, digamos, ¿no? Digo, para la ciudad de Rosario seguramente vamos a poder ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Ahora, la mirada libertaria es que el Estado se tiene que destruir, Sí. ¿no? Cada uno de los concejales y concejalas que asumieron en representación de la Libertad Avanza representan cabalmente esos valores, cabalmente esos valores. Cero experiencia política, pero la experiencia política no es una cuestión de edad, es una cuestión de vocación y de práctica, ¿no? ¿Qué hiciste, digamos? Diste una mano en la cooperadora de la escuela, diste una mano en el centro cultural de tu barrio, en la ollita popular, digo, esas cosas estamos asistiendo a otro esquema político y a otras prácticas políticas. Es una práctica sumamente violenta, y que nosotros también tenemos que aprender a responderla. Y a responderla de otro modo, no utilizando los mismos mecanismos, pero aprender a responderla, digamos, porque también el silencio no colabora en nada, ¿no? Entonces, creo que nos encontramos ante un nuevo ejercicio de la política. Por eso, en mi juramento fue por el pueblo de Rosario, con las trabajadoras y los trabajadores, y contra las políticas de odio, de crueldad y de autoritarismo, porque nosotros estamos en un momento absolutamente autoritario. El que piensa distinto se trata de aniquilar los medios de comunicación, las redes, perdón, no los medios de comunicación, es el hostigamiento, el sometimiento, la judicialización. Nosotros estamos a un panorama que no lo teníamos antes, ¿no? Y le cabe a todos aquellos y aquellas que representan valores comunitarios, porque le cabe no solamente para un político, a un referente político, sino también referentes sociales, a deportistas que tienen, digamos, que abrazan ideales, que no solamente son los individuales, sino los comunitarios, a los compañeros y compañeras de sindicatos, digamos, que está claro que también, ¿no? Esto de permanentemente el hostigamiento. Entonces, necesitamos hacer, digamos, una unidad de acción con un criterio donde cómo defendemos a los trabajadores y trabajadoras. Seguro que sí. Norma, el doctor Acuña aquí te quiere hacer una pregunta. Hola Norma, buen día. Felicitaciones. Hola. Antes que nada. Gracias. Te felicito. Desde ya que adhiero a la mayoría de tus palabras. Hoy me toca acá en este programa hacer un pequeño resumen por ahora de lo que está circulando en los medios de comunicación. Hay un PDF famoso, 182 artículos, hoy a la mañana me los leí. Y te cuento que se viene algo, bueno, desde todo punto de vista, no solamente del derecho individual, sino del derecho sindical. Por ejemplo, estaba leyendo que se van a poder crear sindicatos con personería gremial de empresa, con lo que ya llegaríamos a lo máximo. Y quería preguntarte una breve reflexión de lo que estás leyendo, no te digo de esto último que salió, pero de lo que estás leyendo en materia de reforma laboral. ¿Qué opinión te merece, no es cierto? Ya. Nosotros hace 2 semanas atrás, desde la Comisión de Producción y Promoción del Empleo, que presidí justamente hasta esta semana, digamos, con el recambio, digamos, institucional en el Consejo, convoqué a una jornada
junto con la Asociación de Abogados Laboralistas, dentro de lo que es el foro de pymes y producción, que es una herramienta que tenemos que utilizarla porque es la posibilidad de dialogar en un ámbito institucional, como es el Consejo Municipal, con todas las fuerzas y todos los espacios. Y ahí, digamos, lo que escuchamos, que además se los vamos a enviar, eso lo votamos este jueves pasado, estas conclusiones, o más que conclusiones, las exposiciones que hicieron cada uno de los participantes en esta jornada, la votamos para elevarla tanto a la Cámara de Diputados y Diputadas como a la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación, porque queremos que las y los legisladores santafesinos sepan qué es lo que se piensa en un ámbito, digamos, donde se comenzó a instalar, digamos, en nuestro país después del 26, porque en esto que vos haces referencia, el miércoles 29 de octubre, el presidente de la Nación da una entrevista que es clave para mí, que es una entrevista que hizo con el periodista Rossi de América, donde él ahí desgrana cada una de las cosas que va a hacer y las viene cumpliendo al dedillo. Y entre ellas fue lo de la reforma laboral. ¿Y qué hicieron desde ese momento? Digamos, lo que hicieron fue construir conciencia o opinión pública de que iba a haber una reforma laboral y que estaba bien porque los sindicatos son abusivos, porque hay una industria del juicio, todas mentiras. Y en la provincia de Santa Fe, además, mentiras, porque además, paralelamente, el gobernador incorpora un proyecto de ley justamente para evitar una industria de juicio. La industria de juicio, supuestamente la industria del juicio laboral en la provincia de Santa Fe, es menor al 1% de la totalidad de los juicios laborales en todo el territorio provincial. Pero además es la provincia de menor litigio en esa circunstancia. O sea, tenemos que ver, ¿no? Pero es tan fácil instalar barbaridades. Bueno, pero volviendo al eje que vos tenías, yo no tengo dudas que van a tratar de construir de que es mejor tener menos derechos y que todos se suban a eso. Nuestro gobierno es cierto que no pudo ampliar los derechos a un montón de trabajadores y trabajadoras monotributistas, digamos, el cuentapropista es con regímenes más autónomos de contribución, pero eso no significa que ahora haya que bajar a tal nivel los derechos para equiparar todo, se tiene que equiparar para arriba. Y no es lo mismo discutir una reforma laboral cuando hay un gobierno con características nacionales y populares, más de centro, que cuando hay un gobierno, como está caracterizado, como anarcolibertario, que en el mundo es inédito esta caracterización, pero ya sabemos que los que comandan son las corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo veo con mucha preocupación y creo que para mí es importante que además todo lo que sean los sectores gremiales comiencen a activarse más de los que están en esta unidad, por eso viene muy bien la unificación de la CGT y que vayan adelante, porque también lo que digamos, en esta dinámica que tiene Milei, por cualquier cosa también puede avanzar en intervenciones, digo, es muy perverso todo este sistema. Y creo que si los gobernadores se ponen los pantalones en defender a sus industrias y a sus trabajadores, no tendría que pasar el filtro, una reforma que destruye todo, no tendría que pasar el filtro y se convierta en ley. Pero bueno, ahí también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que los gobernadores no terminen siendo títeres de Milei. Y sabemos que ser títere de Milei no es Milei, sino que son todas las corporaciones, ¿no? Es otro esquema. Claudita. Yo no sé si viste en la prensa, en los medios, que el gobernador de nuestra provincia salió a decir que él no iba a bancar esta reforma laboral de la derecha. ¿Qué opinión te merece, Normita? Yo creo que Puyaro, digamos, está buscando un punto, intenta estar equilibrado, porque bueno, por eso salió tercero. Él salió tercero en las elecciones y eso da cuenta de que jugó permanentemente a esto de que era diferente a Milei, pero terminó diciendo que iba a
que sus diputados y diputadas iban a bancar, iban a dar los votos necesarios para salir a apoyar a Milei. Entonces tenemos que saber que es así. Él ganó nuestra provincia por una serie de políticas que propuso en materia, sobre todo, que lo acompañó mucho la ciudad de Rosario y nuestro departamento en la crisis de seguridad que nosotros teníamos. Es muy inquieto, digamos, su gabinete es inquieto con todo el tema, es muy movedizo con todo el tema de producción. Ahora, si nosotros vamos a avalar, si va a avalar las leyes de Milei, que son antiproducción, porque no creen en la industria, no creen en los procesos productivos. Milei, y es explícito, cree solamente en lo financiero. Entonces digo, si claro va a avalar, digamos, esto, digo, que cambie el perfil de su gabinete y que se sincere, digamos, porque nos va a llevar a la rastra a todos. Sí, tal cual. Me parece que retrocediendo un poquitito, cuando Andy te consulta sobre una ruptura, que no hay ruptura, hay diferencias de opiniones y que cada uno ocupa su banca por su partido y que, hablemos claramente, Monteverde, en las políticas que se van a discutir en el Consejo, va a acompañar, como hizo hasta ahora, lo que decidan en bloque, por separado, unido, juntos, separado. Lo bueno que se van a acompañar, ¿no? Mira, en la sesión de la semana pasada, que fue la última sesión con la conformación del consejo que teníamos, antes de ya la próxima, que va a ser el 18, ya iban a estar los concejales y concejalas nuevas, votamos todo igual. Algunas cuestiones mínimas, pero todos en el mismo sentido. Tal cual. Y además nos consultamos y lo trabajamos. Yo creo que eso, digamos, hay que... todos nos necesitamos. Tal cual. Todos Por eso quería rescatar que no hay una ruptura, sino que cada uno juega por su bloque, pero en las decisiones se comparten las opiniones de la misma manera que se venía haciendo. Claro, y el diálogo además está, lo cual es muy bueno rescatarlo también, ¿no? Yo, sí, por último, Norma... Nosotros tenemos que ampliar la mayor cantidad de dirigentes y de representaciones sociales, políticas, sindicales, que nuestro objetivo sea volver a darle la dignidad al pueblo, ¿no? Y esta lucha contra Milei, digamos, ¿no? Frenar a Milei significa acuerdos de 4 o 5 ejes mínimos para salir adelante y poder volver a construir una patria como la que necesitamos. Seguramente que sí, y además con este nuevo consejo, que es el Consejo de la Ciudad Autónoma de Rosario, ya ahí está, en la actualidad. Quería felicitarte yo porque pasaron a la historia los concejales que declararon a Rosario autónoma. Ahora hay que trabajar para que esa autonomía tenga una regulación para el pueblo de la ciudad, ¿no? Y no viceversa. ¿Sí? Exactamente, porque en eso, digamos, la verdad que yo estoy contenta y orgullosa de ser haber podido participar en el debate de lo que significó la ordenanza de autonomía, porque además yo soy autora de una iniciativa que presentamos el año pasado, porque con la reforma del 94 de la Constitución Nacional ya teníamos que ser autónomos, digamos, te habilitaba eso, pero el conjunto de fuerzas políticas desesperó, menos el peronismo, planteaba que tenía que tener la reforma de la Constitución provincial. Nosotros en diciembre del año pasado planteamos la determinación por ordenanza de nuestra autonomía y la convocatoria a elecciones estatuyentes. Para nosotros, esa elección estatuyente tendría que haber sido en esta semana, este año, con la elección, junto con la elección de la reforma de la estatuyente provincial. Y bueno, y ahora eso quedó pospuesto para el 2027. Y en el 2027 tenemos que garantizar una amplia representación de sectores académicos, políticos, para que podamos definir qué tipo de sociedad queramos, ¿no? Y por el otro lado, dotar de mucha fortaleza a lo que va a significar la ley orgánica de municipalidades, que hace pocos días atrás la Cámara de Diputados de la provincia convocó a una audiencia pública. Pero además tenemos que salir a la calle con esto, porque digamos, es muy difícil dar un debate técnico, cómo son las características de las leyes,
Lo que hay que salir a escuchar es la gente, qué necesita la gente y cómo se traduce eso en la autonomía, porque la gente está en otra cosa hoy. Es juntar el mango para llegar a fin de mes. Bueno, entonces, ¿qué le puede aportar la autonomía a eso? Bueno, en ese sentido, ¿qué le puede aportar? Es, por ejemplo, qué tipo y qué perfil de producción y de industria queremos. Eso lo tenemos que definir nosotros. ¿Qué características del puerto necesitamos? Rosario tiene que ser parte de la hidrovía, no solamente la provincia de Santa Fe, porque, digamos, el mayor nudo que pasa por la vía navegable, el canal navegable, que es el río Paraná, está en la ciudad de Rosario, que es con la bolsa más importante con referencia, digamos, en los precios, la bolsa de comercio, con los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué tipo de características también le vamos a dar a los concejales y concejalas? Vamos a hacer, como hasta ahora nosotros tenemos una representación amplia. Cada uno de nosotros representa toda la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a hacer un sistema mixto. Nosotros creemos, y así propusimos en la reforma de la Constitución, que tenemos que tener un sistema mixto también, digamos, ¿no? De representación distritales, con otras territorialidades, bueno, todas estas cuestiones. ¿Cuál va a ser el control que tenga la sociedad en forma directa sobre nosotros, que ejercemos derecho la política, ¿no? O sea, todas estas cuestiones las tenemos que definir, porque tiene que ver con una mejor calidad de vida, cómo podemos ampliar fuentes de trabajo, cómo podemos manejar nuestros dineros públicos. Bueno, todas estas cosas las tenemos que definir. Pero hoy quedó muy encerrado en un debate muy de casta, te diría. Nosotros esperábamos un debate mucho más amplio. Por eso apostamos a que en el 2027 ese debate sí se realice. Claro, y que todo esto quede plasmado en la nueva Carta Orgánica. Absolutamente. Bueno, para ir dándole un cierre, estoy no sorprendida porque desde este gobierno y sus funcionarios y legisladores no me sorprende nada. Pero qué bajo que ha caído el respeto al otro en el Congreso de la Nación. Tremendo. Bueno, pero tiene que ver con lo que hablábamos antes, Claudia. Esta nueva forma de hacer política es a través de la violencia y el descrédito. Exactamente. Es una institución, digamos, y eso también, pero eso está planificado. No es que no es alguien que se le cortó el cable, ¿me entendés? Se le saltó la chaveta. No, eso está definido, porque cuanto más parezca pan y circo, la sociedad, la gente, más alejada va a estar de la política. Entonces esto no es una acción de una persona. La horadación constante, el mensaje permanente que somos todos choros, que no servimos para nada, que somos casta, que no merecemos vivir, porque hasta eso, digamos, ¿no? Entonces, esa violencia no es una violencia de uno o de dos, es una violencia orquestada, y esa violencia digitada es un sistema, es metódico, está pensado para que la sociedad se harte y deje de participar. Por eso estas elecciones fueron las de más bajo participación. Sí, tal cual. Bueno, te comento un anticipo. A ver. ¿Vos te acordás que en septiembre, octubre del año pasado nosotros hacíamos asambleas en las puertas de PAMI 1 en defensa del PAMI 1? Primero porque intentaron evacuar, y vos sabés que cuando se evacúa un hospital no se abre más. Al mes siguiente, creo que en octubre, San Parolo, que es el segundo de Leguizamo, el director ejecutivo nacional, había dicho en algún lugar que el PAMI 1 iban a ser un hospital de días. Nos pusimos al frente, Leguizamo enojado llamó diciendo que no podíamos llevarnos de rumores, pudimos lograr ese fantasma. Pero te cuento que ese fantasma en poco tiempo va a pasar a ser realidad, porque está demorado, pero quieren hacer de PAMI 1 un hospital de día. Como tuvimos alguna vez, ¿te acordás? En calle Dorrego, antes de San Lorenzo, una mini clínica que tenía, se llamaba VC, que era unidad de baja complejidad. Sí. Bueno, hoy quieren hacer de eso al Policlínico PAMI 1. Tenemos posibilidades digamos, de estrenar esas instancias con movilización, ¿no? Pero me parece que es muy importante que ustedes, en tanto trabajadores del PAMI,
pongan, digamos, nos convoquen para poder acompañarlos en esta lucha. Sí, a través tuyo, los gremios que estamos al frente, de 7 somos 5, nada más que en Rosario 4, nos gustaría gestionar una reunión tuya a través tuyo para explicarles esta situación, porque ¿sabes qué pasó? Nosotros venimos haciendo asamblea hace bastante, en una unidad que vos sabés que nunca existió, solamente en el año 2000, 2001, sí teníamos unidad de los sindicatos del PAMI. Hoy logramos eso hace 4 o 5 meses por la cuestión de la recomposición salarial, que pedíamos como mínimo un 40 porque perdimos un 60 y un 70, y nos dieron un 4%. Y se debe que se logró la unidad de la cabeza de los dirigentes, pero la mayoría de la gente cree que no le va a pasar nada. Han llevado al negocianismo, inclusive en los trabajadores que se creen libertarios de la última hora, porque no son ni siquiera de la primera, ¿no? Que piensan diferente, que nosotros somos los cuca, como vos dijiste, la casta, por pensar o tener un partido político, al cual amo, respeto y llevo en mi corazón hasta el último segundo de respiro. Se hace difícil que mayoritariamente la gente se sume. Norma, yo cuando salimos a hacer, que no era un aumento de sueldo, era una recomposición salarial. Los trabajadores de PAMI cobramos lo mismo que cobramos en el 2023. Y se nos hace difícil. Eso no alcanzó a la mayoría de los trabajadores. Tenemos que estar en unidad de acción, Claudia. Estoy ahí. Tal cual. Vos me decís cuándo podemos ir a verte los gremios que estamos al frente de esta lucha y hacemos algo en conjunto en defensa del primer efector propio, que es el Policlínico PAMI 1, que fue creado por Manrique y que fue considerado como cápita testigo para el resto del país, y hoy lo quieren hacer en una cuestión de hospital de día, una unidad de baja complejidad, donde quieren copiar al Gama, con cirugías y operaciones del día. Vos vas, te operás y te vas. Con una sola terapia ambulatoria. Ya de hecho PAMI 1 no coloca más marcapaso hace varios meses. Y todos los meses nos sacan del padrón directamente entre 1.000, 2.000, 3.000 afiliados tanto de PAMI 1 como PAMI 2. Y eso tiene que ver con esto. Mi disfonía es mi angustia. Vos sabés que yo tengo 38 años de PAMI. PAMI 1, el edificio es propio. PAMI 2 sabemos que está en comodato porque los Freires se lo donó a la provincia para que de eso haga un hospital público y no se cumplió. Hay un juicio de por medio. Pero vos fíjate que lo que quieren es hacer desaparecer el PAMI 1 con sus prestaciones, como históricamente fue, como siempre se demostró que la calidad humana de los trabajadores, de los médicos, los enfermeros, las mucam, es importantísima porque solo se dedican a los adultos mayores. Acá no hay niños, ni adolescentes, ni jóvenes, solo pacientes de la tercera edad. Y la verdad es que tengo mucha angustia, muchísima angustia, porque es difícil. No es como antes que salíamos, y me acuerdo que tenía una bandera de 5 cuadras y estaba llena de trabajadores que tenían claro que podían perder su fuente de trabajo al solo hecho de intentarse municipalizarse en la gestión de Wiener, como provincializarse en la gestión de Reutemann. Vos nos has acompañado mucho con este tema, entre privatizaciones, terciarizaciones, que hemos logrado vencer. Hoy veo lejos eso porque los trabajadores, parte de los trabajadores de PAMI, siento esa angustia de que piensa diferente, que cree que lo que dice este gobierno es para el bien de los trabajadores y no se dan cuenta que no es así, que no les va a tocar. Cuenten conmigo y si querés por privado organizamos para esta semana, digamos, y vemos cómo podemos colaborar. Exactamente. Te quiero mucho, Normita, y gracias. No, por favor. Felicitaciones nuevamente.